Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa, devota cristiana. La propia vida de Carl Rogers refleja uno de los principios más conocidos de su teoría, la actualización y ese esfuerzo continuo por realizarnos, por encontrar poco a poco aquello que nos define, en una búsqueda continua por alcanzar nuestras metas. Él mismo, y por curioso que parezca, empezó orientado su carrera hacia un ámbito muy distinto al de la psicología, la ciencia agraria. Más tarde se interesó por el estudio de las religiones orientales y occidentales, después se graduó en historia y en teología, pero a continuación se sintió atraído por el mundo de la psicopedagogía y en ese complejo proceso mediante el cual nos convertimos en lo que somos. Fue entonces cuando reconoció las teorías de uno de sus héroes personales, John Dewey, quien le enseñó que la educación no debía basarse solo en un proceso intelectual, sino también en una apertura a la experiencia. Así, e influenciado también por el existencialismo, empezó a publicar libros, estudios y trabajos hasta obtener una cátedra en psicología clínica. No tardó tampoco en convertirse en la piedra angular de la psicología humanista gracias a su terapia centrada en el cliente. Atrás quedaba para él la figura del paciente como ser pasivo, ahora teníamos a alguien capaz de convertirse en un experto en su propia trayectoria y crecimiento personal. Carl Rogers propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser y vivir la vida al que él le pone la etiqueta de persona altamente funcional. La persona altamente funcional se caracteriza por estar en un proceso constante de autoactualización, es decir, búsqueda de un ajuste casi perfecto con los objetivos y las metas. La personalidad de las personas altamente funcionales es muy abierta a la experiencia, según Carlos, en un sentido no muy amplio, claro. No adopta una actitud defensiva por defecto ante lo desconocido, sino que prefiere explorar nuevas posibilidades. Es por eso que este tipo de personalidad se define por la aceptación de las emociones asociado a lo que se está viviendo, la no evitación de las emociones negativas y la adoptación de las actitudes receptivas ante una situación que no sean claramente peligrosas. Ok, mira, a mí me tocó hablar sobre la teoría, que es la estilo de vida existencial. Esta teoría prácticamente nos trata de explicar que debemos de dejar de ver hacia el futuro, de ver hacia el pasado, vivir nuestro presente, vivir nuestro día a día. Para mayor comprensión les daré un pequeño ejemplo. En este caso pondré mi ejemplo acerca de mí. Sería en esta pandemia. Gracias a esta pandemia yo vivo mi día a día. ¿Por qué vivo mi día a día? Porque pues yo no sé si el día de mañana amaneceré enfermo, que tendré COVID, no sé si seré asintomático, si estaré grave. Por eso él nos explica que nosotros debemos de vivir nuestro día a día, que cada día que nosotros vivamos sea especial, sea único, prepararnos que tal vez sea el último, que si es el último, que sea de lo mejor posible. En mi caso, yo siempre trato de estar bien con mi familia, de jugar con mi mascota, de divertirme, de pasarla bien, porque pues, al final de cuentas no sabemos si gracias a la pandemia, no sé, el día de mañana evolucionó y cada persona que esté infectada se va a morir, ¿verdad? Pues por eso, esta teoría nos da a enseñar que, o él quiere explicar que él, o su manera de pensar es que nosotros vivamos el día a día, que seamos felices con lo que tengamos, que no deseemos cosas que no tengamos, que seamos felices y podamos seguir adelante sin importar lo que pasó en nuestro pasado, lo que pasó, vaya la redundancia, en nuestro pasado. Tengo que llenar esta solicitud de empleo. Necesito conseguir trabajo. Pero no sé qué puesto solicitar. O sea, yo sé que puedo hacerlo, pero necesito saber cómo. No sé mi sueldo mensual, cuánto quiero que me paguen, cuánto creo que merezco que me paguen. Debo de confiar en mí, debo de saber cómo hacer esto. Ok, yo puedo. Listo. Yo sé que puedo hacer esto, sé que puedo conseguir este trabajo. Algunos ejemplos de creatividad son las obras de arte y representaciones estéticas, como pinturas, relatos, poemas, etc.
las soluciones científicas como teoremas matemáticos, ideas revolucionarias, las fantasías como los sueños e incluso los juegos infantiles. Los ejemplos de libertad de elección es la posibilidad de escoger el empleo de preferencia, estudiar la carrera universitaria que se desee, vivir en una ciudad o comunidad diferente a la que se pertenece. Carácter constructivo. Un ejemplo de este sería que derivado de la pandemia hubo cierre de negocios no esenciales, encontrándose entre estos los autolavados. Esta situación que originó que sus empleados se quedaran sin fuente de empleo. Sin embargo, algunos empleados emprendieron otras fuentes de ingreso, como fue la elaboración y venta de cubrebocas, encontrando dentro la crisis epidemiológica una alternativa de la solución a problemas económicos. En el desarrollo personal, un ejemplo sería que los estudiantes deben tener un equilibrio entre sus actividades académicas y personales, toda vez que si se descuida alguna de ellas se terminaría afectando a ambas por igual. Sin embargo, un sano equilibrio entre las actividades académicas y personales permitirá cumplir con los objetivos propuestos. Un ejemplo de la tendencia actualizante es una familia facilitadora del desarrollo personal. Los miembros de esa familia potencian su tendencia actualizante y así día a día van siendo lo mejor que pueden ser, van creciendo a nivel personal de una manera muy veloz hasta sentir en ese momento que están plenos, y pues ese proceso no termina ahí, sino que continúa por el resto de su vida. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. Cuéntame, ¿qué edad tienes y a qué te dedicas? Tengo 24 años y soy madre de 2 niños. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Que soy drogadicta y he recaído más de 5 veces. ¿Te sientes afectada emocionalmente? La verdad sí, desde la pérdida de mis padres y mi marido. Parece que te sientes frustrada, ¿verdad? Sí, bastante. Desde hace mucho tiempo he intentado evadirlo y algunas veces solucionarlo, pero nada me funciona. Todo esto está haciendo un impacto bastante fuerte. Sí, bastante en lo económico, en lo social, en cualquier aspecto de mi vida me ha hecho un poco más vulnerable. ¿Cuántos hijos me dijo que tiene? 2, uno de 3 y el otro de 2. Quiero saber si también te afecta en tu relación con ellos, con tus hijos. Bastante, porque me siento una madre ausente con ellos 2. Te sientes mal, ¿verdad? Por todo lo que has llevado. Sí, bastante. La verdad es de que hay días donde me pierdo y eso recae cuando por fin dejo de drogarme un día y lo siento bastante. ¿Cómo entiendes el sentimiento por el que estás pasando? ¿Otra vez cómo? ¿Cómo entiendes, cómo sientes lo que estás pasando, o sea, el sentimiento? Pues la verdad no te lo podría decir como que muy bien, pero la verdad es de que me siento frustrada en cualquier aspecto. Quisiera explorar más tu situación sobre todo esto, o sea, cuéntame qué sientes. Frustración. Me siento como estancada, que no avanzo, que nada más recaigo, que en vez de dar un paso para adelante doy 2 para atrás. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que para la próxima sesión hablemos un poquito más sobre este tema. Claro que sí. La negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación. Se rechaza aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. Un ejemplo sería un accidente, un partido de fútbol, se lesiona un jugador la tibia y el peroné, y al momento de estar en la terapia pone excusas o cambia de tema o siempre pone algo para no hacer la terapia, porque eso hace que le recuerde a lo sucedido.
Hola, soy Shunashi Barras Alzaines y a mí me tocó decirles un ejemplo sobre la aplicación de la tendencia actualizante. Nosotros aplicamos la idea a los ecosistemas, diciendo que un ecosistema, como un bosque, con toda su complejidad, tiene mucho mayor potencial de actualización que otro simple como un campo de maíz. Si un simple bichito se extinguiese en un bosque, surgirían otras criaturas que se adaptarán para intentar llenar el espacio. Por otro lado, una epidemia que ataque a la plantación de maíz nos dejará un campo desierto. Lo mismo es aplicable a nosotros como individuos. Si vivimos como deberíamos, nos iremos volviendo cada vez más complejos, como el bosque, y por tanto más flexiblemente adaptables a cualquier desastre, sea pequeño o sea grande. No obstante, las personas, en el curso de la actualización de sus potenciales, crearon la sociedad y la cultura. En sí mismo, esto no parece un problema. Somos criaturas sociales, está en nuestra naturaleza. Pero al crear la cultura se desarrolló una vida propia. En vez de mantenerse cercana a otros aspectos de nuestras naturalezas, la cultura puede tornarse en una fuerza con derecho propio. Incluso si a largo plazo una cultura que interfiere con nuestra actualización muere, de la misma manera moriremos como en ella.